Vamos a hacer una oración entonces para encomendarnos en las manos del Señor y así compartir la preciosa palabra del Señor. Bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque una vez más vamos a alimentarnos con tu palabra. Gracias, mi Padre Santo. Rogándote a ti, Señor Santo, que seas tú dándonos el discernimiento y el entendimiento de todas las cosas, Padre. Y que así, mi Señor, como los mandamientos fueron tallados con un cincel en la piedra, Padre, así sean tallados en nuestro corazón, Padre Amén. Santo, tu palabra, Señor. Que aprendamos a amarla cada día más, mi Señor, a ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ministra, Padre, sobre nosotros, sobre cada uno de los que escuchan tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Y que realmente seas tú hablándonos, tú dándonos el entendimiento, tú abriendo nuestros oídos espirituales, Padre. Porque realmente nuestras almas necesitan de ti, Señor. Necesitamos alimentarnos de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, por eso nos ponemos en tus manos, mi Señor Santo, Dios de la gloria, para que seas tú hablando con nosotros, Padre, exhortándonos, alentándonos, reprendiendo, Señor, según sea tu santa voluntad, porque solamente tú conoces lo que necesitamos, Señor. Amén. En tus manos nos encomendamos y te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor. Y gracias, mi Señor, muchísimas gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, lo que has preparado, Padre Santo, Señor, por tu paciencia, tu misericordia, tu gracia divina, bendito, Señor. Padre. Gracias te damos, Padre Santo. Bendice a todos nuestros hermanos, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, alrededor del mundo, Señor. Todos aquellos que están peleando la batalla, Santo Dios, y sigas tú rescatando a los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Gracias, Señor. Dios. Amén. Santo, precioso Dios. Gloria a tu nombre. Precioso Señor. Señor. Vamos a ir hoy a Hebreos 12. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Hebreos 12, 12. Alabado sea el Señor. Hebreos 12. 12. Vamos a ver lo que nos habla el Señor. Y reconociendo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que a todo el que el Señor ama, lo sacude un poquito para que no se duerma. Amén. Lo reprende, lo exhorta, lo alienta. Qué amor tan lindo que tiene el Señor con nosotros. Amén. Dice ahí, Hebreos 12, dice, los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Sabemos que gracia es un regalo, ¿no? Amén. Algo inmerecido. Entonces yo puedo darte un regalo precioso y tú lo recibes o no lo recibes. Nosotros podemos no recibirlo, ¿no? Amén. Y acá dice, los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. Precioso el Señor. Amén. Tenemos que tener presente que el Señor nos venía hablando, que arranca en el 12 diciendo, puestos los ojos en Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ir desmenuzando cada pedacito de la palabra. Amén. Como quien mastica y saborea lo que va a comer. Como bromeábamos recién, ¿no? Cuando vamos a comer nos aprontamos el babero. Ahora vamos a comer palabra, limpiamos los lentes. Amén. Amén. Y el Señor destape nuestros oídos espirituales. Así que dice ahí, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. O sea, el Señor nos llama a no desmayar, a no fatigarnos. Imaginemos una persona con las manos caídas, hombro caído, cabeza baja, rendido o por rendirse. Amén. Entonces dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. Y tiene una llamada ahí. Y nos envía la Biblia a Isaías 35:3. Vamos a ir ahí para ver qué sucedía, ¿verdad? En el Viejo Testamento. Que el Señor, sabemos que el Señor en el Viejo Testamento nos deja todas las cosas como por ejemplo, ¿verdad? Para lo que hemos de hacer, lo que no hemos de hacer. Nos da a conocer también su naturaleza divina, porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice 35. ahí en 35:3. Vamos a leer del 3 al 6. Amén. Amén. Dice ahí, el 35:3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. O sea, vamos a tomar estos versículos de aliento para nosotros. Amén. Porque dice, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, a los que están cansados, agotados de pelear la batalla, decid, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Amén. O sea, muchas veces nosotros agarramos con un empujón en la fe, comenzamos a pelear la batalla y van pasando los días y las semanas y los meses y no vemos quizás el resultado. Amén. Y el corazón se nos empieza a apocar, a aflojar nosotros en la fe. Amén. Entonces acá nos dice, he aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Y el Señor nos sigue, o sea, nos dice, y os salvará. O sea, tenemos que permanecer en la batalla, en la lucha, por más que a veces no veamos los resultados, sabiendo que lo que el Señor nos promete es salvación y vida eterna. Él nos salvará. Amén. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Nosotros peleamos la batalla, ¿verdad? Obvio, para permanecer nosotros en santidad y seguir avanzando, pero también, ¿para qué? Para que vengan las almas, ¿no? Y una de esas no vemos llegar almas nuevas acá o no nos enteramos que estén llegando a otro lugar, amén. Pero la palabra de Dios es fiel, ¿sí? Entonces, Él va rescatando. Nosotros tenemos que seguir peleando la batalla. Pero mira lo que nos dice acá, en el 5, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿No es eso lo que le pedimos al Señor? Que los que no ven puedan ver. Y no nos referimos a una ceguera física, sino a la ceguera espiritual, ¿no? Dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que esperar como resultado de nuestra batalla en el campo espiritual, de la cual el Señor nos viene hablando culto tras culto, ¿verdad? Esperar que haya almas que puedan escuchar, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, nosotros hablamos a las personas y sabemos que la gran mayoría todos rechazan, ¿sí? Amén. Pero ¿bajo el dominio de quién están? El mismo diablo les tapa los oídos, les impide escuchar, ¿verdad? Entonces ahí está nuestra batalla.
seguir golpeando y golpeando y golpeando, como dice la palabra de Dios, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, para que aquellas almas puedan ver y puedan escuchar. Amén. Dice ahí el 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Sí? Ahí están todos en soledad, en un desierto sin Cristo, ¿sí? Sin poder andar. ¿tá? Entonces lo que Cristo ofrece es esto, y nosotros tenemos que seguir batallando sin desmayar para ver el fruto, que quizás ni siquiera lo veamos ahora. Quizás nos enteremos después si tenemos el privilegio de ser arrebatados con el Señor o de partir con el Señor, podamos ver el fruto de nuestras oraciones. Amén. Acordémonos que el Señor dice, enciérrate y ora, pelea la batalla. Nosotros peleamos la batalla en lo privado y el Señor recompensa en público, pero a veces nosotros ni nos enteramos. Amén. Pero vamos a mirar esta similitud de lo que nos dice Isaías acá 35, 3 al 6, con lo que dice en Lucas 7, 22. Es el pasaje donde Juan duda y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el que había de venir. Precioso el Señor. Lucas 7, 22. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Está acá pegadita. Con la humedad se pegan las hojas de la Biblia. Ahí. Amén. 7, vamos a arrancar del 7 y 18, que dice los mensajeros de Juan el Bautista. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Sí? Ahí estaba Juan, el que había sido enviado a preparar el camino al Señor, a predicar en el desierto. Juan estaba dudando, ¿sí? Y entonces ahí en el 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. O sea, la obra de Cristo está, la veamos o no la veamos. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Sí? Tenemos que orar nosotros con fe, dice la palabra, que no oremos sin fe porque no vamos a recibir nada, amén. Entonces cuando nosotros llegamos a cierta madurez y estamos pidiendo cosas que no son para nosotros, muchas veces no las vamos a ver, pero tenemos que tener la fe cierta de que si estás peleando la batalla por almas, ¿sí? El Señor hace la obra, el Señor no es sordo, amén. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, porque aparte el Señor prueba nuestra fe, amén. Vamos a ir también a ver cuando Pedro duda. Vamos a ir a Mateo 14. Precioso el Señor. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Mateo 14. 14:25. Es el pasaje cuando Jesús anda sobre el agua, sobre el mar. Y allí Pedro le pide que lo mande, para que él vaya con él. Amén. Mateo 14:25. Vamos a arrancar de ahí. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Todo precioso. Pero, dice en el 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Qué pasa? Cuando nosotros como Pedro comenzamos a mirar alrededor y buscar ver la respuesta del Señor a nuestras oraciones, estamos dudando de lo que dice la palabra de Dios, amén. Porque el Señor no nos llama a pelear la batalla por las almas que vamos a ver nada más, nos llama a pelear la batalla en el campo espiritual contra enemigos que no vemos. Entonces tenemos que batallar en fe, amén. No podemos mirar el viento que nos rodea, no podemos dejar que el diablo nos atormente. Muchas veces el diablo viene con pequeñas cositas, muy pequeñas. Un ejemplo, estamos orando para que las tinieblas retrocedan, ¿verdad? Para que en una de esas el dominio del diablo sobre las almas que buscan o que quieren de Cristo mengue, para que ellas puedan dar el paso, ¿verdad? Y entonces de repente estás, por ejemplo, leyendo el diario ya no se usa, pero el celular, o viendo las noticias, y empiezas a ver accidente. Y el diablo te dice, ¿viste? Esas almas me las cobré. ¿Viste? Yo no pierdo dominio, yo no pierdo poder. Y de a poquito. Y nosotros, en vez de pelear la batalla con el escudo de la fe, apagando esos dardos, los dejamos pasar, pero no los dejamos pasar. O sea, nosotros hacemos como que no los escuchamos o los desechamos, pero no usamos las armas, reprendiendo los dardos del enemigo y llevando nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Y ese dardo pinchó, aunque a nosotros nos parece que no. Y la fe comienza a menguar. Entonces llega un momento y decimos, ¿para qué estoy orando así? No sirve de nada. Y el diablo sigue machacando y machacando, apocándonos la fe. Amén. Entonces tenemos que estar muy despiertos defendiendo la fe, porque es con eso que oramos y con eso que peleamos la batalla. Amén. Nos ahogamos, nos hundimos si miramos para el costado. Amén. Vamos a leer lo que dice en Proverbios 4, 18, 27. Bendito el Señor. Leíamos recién en Hebreos que nos decía enderezad las sendas, que corrijamos lo cojo para que no se lo salgan los pies del camino. Amén. Precioso el Señor. Proverbios 4, 18. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Sí, con la humedad está difícil el pasar las hojas de la Biblia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí en Proverbios 4, 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Sí? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Sí? Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Vamos a seguir leyendo después, pero tenemos que prestar atención en esto. Lo que hablábamos recién de esos dardos insignificantes que el diablo viene poniendo. Esos terminan llegando a nuestro corazón y nos afectan realmente el corazón, la fe. Amén. Dice, aparta de ti, en el 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener delante? Cristo y la salvación. Amén. Y ninguna otra cosa, ¿verdad? Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Eso es lo que nos exhortaba ahí en Hebreo. Vamos a volvernos a Hebreo. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Incluso recién hacíamos mención, ¿no? Que el Señor comienza a hablarnos en Hebreos 12:1. Puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Y entonces ahora nos habla de que los que rechazan la gracia, ¿sí? Son aquellos que comienzan a desviarse sus ojos de Cristo. Amén. Dice ahí, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Siempre peleando la batalla en oración, ¿sí?
con la lectura de la palabra, pidiéndole al Señor que nos dé el discernimiento y el entendimiento. Dice ahí ¿Cuánto? en el, perdón, 12, 13, ¿sí? En el 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. O sea, seguid la paz para con todos. Eso es personal de cada uno de nosotros. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora vamos a ver cómo el Señor, que es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, y nos va dejando siempre en el Viejo Testamento ejemplos y pautas marcadas, ¿verdad? Aún desde el Viejo Testamento para él la santidad era sumamente importante. Amén. Lo que no deja de ser importante en el día de hoy. Dice en el 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Entonces acá nosotros en el 15 nos está exhortando a observarnos a nosotros y aún a lo que tenemos alrededor, porque si alguno es contaminado con una raíz de amargura, nos contamina a nosotros también. Amén. Es como cuando vamos a la verdulería y encontramos un tomate podrido y empezamos a ver que todos los de alrededor se comienzan a perder también. Amén. Y así es como sucede en el cuerpo de Cristo o en aquellos que están en la iglesia y no son tanto cuerpo. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio 29. Vamos a mirar. En Deuteronomio 28 el Señor ya nos viene hablando de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Amén. Nosotros vamos a leer lo que sigue en el 29. En el 29.2 vamos a leer un pedacito. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. En todo el 28, para que nos vaya quedando claro, comienza el 28 las bendiciones de la obediencia y luego dice consecuencias de la desobediencia. Simplemente el título ya nos está diciendo, ¿verdad?, que si somos obedientes somos bendecidos del Señor. Amén. Y que si nosotros somos desobedientes vamos a sufrir consecuencias. Amén. Ahí en el 29 dice pacto de Jehová con Israel en Moab. En el 2 dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Amén. Dice hasta hoy. ¿Sí? Hasta hoy. Pero hasta hoy, dice en el 4, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea que Dios no hace un pacto ni fija reglas que uno no entienda. O sea, hasta hoy, a partir de ese momento el pueblo tenía entendimiento, ¿sí? Moisés le dice en el 2, los llama y les dice: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. O sea, cómo los liberó de la opresión que vivían durante años. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Quién puede hacer eso? Amén. Solo Dios. Amén. Durante 40 años no tuvieron que hacerse ropas nuevas, ni se les gastó la ropa, nada. Nada. Solo Dios lo hace. Amén. Vamos a saltarnos hasta el 16. 29 y 16. Bendito el Señor. Dice ahí. ¿Me encontraste? Dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra de plata y oro que tienen consigo.
no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Amén. Vamos a ver qué realmente nos está hablando el Señor aquí. Amén. Porque comienza desde el 16. Dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado. O sea, le rememora todo lo que han vivido, lo que Dios ha hecho por ellos. Dice, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Amén. O sea, han visto en las naciones y han entendido y aprendido que eso no le agrada a Dios. Amén. Entonces en el 18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Amén. Es lo que nos decía allí en Hebreos 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. O sea, tenemos que cuidar que nosotros tenemos que seguir a Cristo, imitar a Cristo y dejarnos guiar por Cristo. Amén. Así que les habla de dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Amén. Pero aparte les aclara esto. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, ¿por qué maldición? Porque veníamos y lo estábamos recordando y diciendo. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos bendiciones, ¿qué tenemos? Maldiciones, buscadas por nosotros mismos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Amén. Entonces dice ahí, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, él se bendiga. O sea, la tal persona que tiene una raíz de amargura o que va en pos de dioses ajenos, que ni siquiera tiene que ser porque una idolatría a un santo o algo de eso, sino que directamente su corazón no está comprometido con Cristo. Amén. El tal se bendiga, dice, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. O sea, sigo en lo mío y tengo paz. Y ya está, tranquilamente, amén. Vamos a ver como ahora más adelante en Hebreos, ¿sí? El mismo Señor nos compara, ¿sí?, con Esaú. Y vamos a ver con qué ligereza Esaú vendió su primogenitura. Amén. Entonces, que realmente nosotros podamos atender no solamente cómo estamos nosotros, sino lo que tenemos alrededor. No sea que en un descuido nosotros nos contaminemos de eso. Amén. Vamos a irnos de nuevo a Hebreos. Bendito es el Señor. Así que nos decía el Señor, seguid la paz con todos, ahí en el 14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Tenemos que observar, porque el Señor nos dice clarito, en el momento que nosotros estamos cayendo en alguna pequeña desobediencia, el gozo se va apagando, porque nos habla de una raíz de amargura. Y comienza una raíz de amargura, ¿sí? Porque nos estamos alejando de la vida, nos estamos alejando de Cristo. Despacito nos vamos resbalando, amén. Entonces tenemos que aprender a escudriñar eso. Dice en el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Podemos decir, por un plato de comida vendió las bendiciones de Dios. No, ligeramente, por un plato, o sea, no fue por el sustento de toda su vida, no. Fue por un plato de comida
Él vendió su primogenitura. Dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí? O sea, tenemos que aprender a conocer realmente a Dios. La palabra de Dios es clarita. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sí? Él envió a Cristo y por su gracia nos da entrada, nos escucha, nos responde y tenemos posibilidades de ser salvos. Pero no nos engañemos, Dios es justo. No se contradice, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer las cosas a la ligera delante de un Dios precioso y justo, porque no nos sirve ni existe que podamos tomarnos de su justicia solamente cuando nos conviene. Amén. Entonces dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos, de Esaú, nos vamos a ir a Génesis 25, para leer cómo Esaú rechazó la primogenitura con total ligereza. Vamos a mirar qué dijo Esaú. Amén. Vamos a ir a Génesis 25, 29. Vamos a leer un poquito ahí para poder entender cómo estaba realmente, o sea, sin importarle nada. Bendito el Señor. Y muchas veces nosotros sin la boca abrir, nosotros o otras personas, mejor digamos, esperemos que nosotros no nos suceda, amén, con nuestros hechos actuamos con total ligereza, amén. 25, 29, amén. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, nada, mi vida va a terminar. ¿Qué me importa lo que me dé Dios? Dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, o sea, como algo totalmente a la ligera, totalmente insignificante. Amén. Vamos a ir un poquitito más adelante en el 27:30, cuando realmente Esaú entiende lo que hizo. Amén. Amén. Dice en el 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Amén. Recordemos que Isaac estaba ya ciego, no veía. Amén. Y Jacob le engañó. Entonces dice, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. O sea, lo que decía, la bendición, ¿verdad? La iba a recibir. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te daré a ti ahora, hijo mío?
Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Amén. Pero se perdió la bendición. Entonces que realmente esto sea un llamado de atención, ¿sí? Para no descuidarnos realmente en el camino, para no dejarnos contaminar y para ver que la palabra se sigue cumpliendo, porque vemos día a día cómo muchos realmente niegan el regalo que Dios nos da. Hoy día, ¿sí? No aceptan a Cristo, le conocen, ¿sí? Le conocen su palabra, conocen el sacrificio y le rechazan. Por algo allá en Hebreo nos dice, ¿sí? Nos dice los que rechazan la gracia de Dios, ¿sí? Entonces que nosotros tengamos especial cuidado y atención de no contaminarnos, ¿sí? De no tomar las cosas a la ligera, de no con nuestros hechos estar negando, amén, lo que el Señor nos da. Vamos a seguir un poquito ahí. Decía en el 17, porque ya sabéis, en Hebreos 12:17, dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Amén. O sea, nos dice, no se acercaron al Dios antiguo. Si bien Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, Él nos brinda hoy la gracia, Cristo. Y ahora vamos a ver cómo nos sigue hablando el Señor de Cristo, pero vamos a mirar realmente cómo aún el pueblo de Israel tenía miedo de Dios, no temor, no respeto, miedo, ¿sí? Porque no le obedecieron, ¿verdad? Vamos a ir a Éxodo 19:3. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Que ahí nos dice, no os habéis acercado, y nos enumera una cantidad de situaciones, ¿verdad? Cuando Dios le habla al pueblo. Bendito el Señor. 19:3. Bendito el Señor. Amén. Amén. Dice, Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Acordémonos del pasaje de los dos hijos, cuando el padre viene y le pide a uno que vaya a trabajar y le dice sí y no va, y cuando le pide al otro dice no y termina yendo. Amén. Ahí el Señor les vuelve a rememorar todo lo que Él había hecho, ¿sí? Dice, y les dice, en realidad, dice, vosotros seréis mi especial tesoro si son obedientes, ¿no? Dice en el 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés va, le dice, y ellos dicen, todo lo que diga Jehová lo haré. Amén. Entonces dice en el 9, entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés:
ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Amén. Recordemos, sin santidad nadie le verá. Amén. Él reclamaba la santidad de su pueblo, ¿sí?, para tener el trato con él. Hoy es exactamente lo mismo. El Señor reclama nuestra santidad, ¿sí?, para tener el trato con nosotros. Amén. Dice en el 12, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Amén. Por eso en Hebreos dice, no os habéis acercado al monte, ni a la oscuridad, ni a los truenos, ¿sí? Dice, el sonido de la bocina iba aumentando el extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Esto ya se lo había dicho el Señor, ¿verdad? Porque le dice antes, cuando lo manda a santificar, y Moisés le dice al pueblo que no se pueden acercar, ¿verdad? Ahora Dios le dice, baja y diles de nuevo. Y Moisés le dice, ¿me perdí? En el 22 dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que... No, ahí está, en el 21 dice, Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. En el 23 dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. ¿Y qué le dice Dios? Anda y hace lo que te estoy diciendo, que por algo te lo digo. Dice, y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. ¿Sí? Jehová ya conocía, Dios en este momento, ya conocía lo que había en el corazón del pueblo, la obediencia. Ellos tenían miedo quizás de lo que veían, pero no tenían temor, ni reverencia, ni respeto a Dios. Amén. Entonces Dios ya sabía hasta dónde el pueblo iba a ser obediente, por eso le insiste, ve y aclárales. Entonces dice en el 25, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Pero Dios ya sabía, ¿sí?, la desobediencia. Amén. Vamos a leer ahí en el 20:19. Bendito el Señor. ¿Cómo reacciona? Dice en el 18, el subtítulo dice, el terror del pueblo. Ese no es el temor de Dios, es el terror del pueblo. Tienen miedo. ¿Por qué? Porque no hay santidad en el corazón, porque no hay obediencia. Amén. Entonces dice, y dijeron a Moisés en el 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Temor, no terror. Porque ellos le tenían miedo, ¿por qué? Porque había maldad en su corazón, porque no iban a obedecer, no tenían en su corazón obedecer, amén. Entonces ahí ya Dios nos muestra
que Él conoce la santidad y que una cosa es el temor de Dios, o sea, el amor, el respeto, la veneración, y otra cosa es el miedo al castigo. Y Dios sabe hasta dónde uno le ama o uno quiere realmente cumplir la voluntad del Señor. Amén. Vamos a volvernos a Hebreo allí. Bendito el Señor, donde el Señor nos está hablando. Amén. Por eso nos decía, amén, decía, porque en el 18, vamos a leerlo de nuevo, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado, y este es nuestro Señor Jesucristo, sí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? Entonces realmente el Señor nos dice, cuida lo que tienes, cuida lo que Dios te da. Esta gracia divina no la tuvieron en otros tiempos. Es una gracia derramada a través de nuestro Señor Jesucristo, es la puerta de entrada a la salvación. No es cualquier cosa, que no actuemos como un Esaú a la ligera, vendiendo, dando a la ligera, teniendo por algo, sí, vano lo que el Señor nos da, porque después lloraremos y no lo alcanzaremos. Amén. Así que dice, a Jesús, en el 24, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces nos dice en el 25, como para broche, digamos, de oro, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla desde los cielos. Amén. O sea, ellos no pudieron soportar que Dios les hablara, no le obedecieron y Dios les hablaba directamente a ellos. ¿Sí? No, ellos prefirieron escuchar a Moisés, que Moisés hablara con Dios, ¿sí? Y entonces nos hace un llamado extremo a decir que Él nos da, por esta gracia divina de Cristo, por el sacrificio de Cristo, entrada en la oración. Tenemos a Cristo que intercede por nosotros y el mismo Dios escucha nuestras oraciones, ¿tá? Que nosotros podamos escucharlo, que no desechemos realmente al que nos habla desde los cielos. Amén. Dice, la voz, en el 26, del cual conmovió entonces la tierra, nos está hablando de Dios, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. O sea, cuando nosotros tenemos terror, porque conocemos, ¿verdad? Como tanta persona cuando uno le está hablando del arrebatamiento, ¿sí? De lo que sucede cuando nos morimos, del diablo, del infierno, y ya eso no lo queremos escuchar. ¿Por qué no lo quiere escuchar? Porque no ha tomado la salvación, porque no tiene temor, reverencia, amor hacia el Señor, sino que está en pecado, en sus deleites de pecado, ¿sí? Y sabe lo que le espera, no quiere escucharlo. Amén. Dice, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. O sea, seamos entendidos, ¿sí?, de cuál es la gracia que Dios nos da, ¿sí? No sea que nosotros nos bendigamos, como decía ahí, en nuestros corazones, decir, yo estoy bien, voy haciendo bien, ¿no? Porque acá nos dice, tengamos gratitud, ¿sí?, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Que sea verdad eso que decimos nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, o no me pertenezco, le pertenezco a Cristo. Si no me pertenezco a mí, le pertenezco a Cristo,
yo no tengo decisión sobre mi vida. Es más, no tengo decisión sobre nada. No soy nada. Soy una cosita, digamos, un estuchecito en las manos de Cristo, y eso es lo que realmente tenemos que llegar a ser. Amén. Lo dice ahí, vamos a leerlo despacito. Dice, tengamos gratitud, agradecimiento por lo que Dios nos da. Amén. Y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud, ese amor, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, ¿sí? Reconociendo a Dios como es Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él es justo. Nos dice, y está más que marcado, la paga del pecado es muerte, pero también nos da la vida. Entonces, a ver, ¿Dios es malo? No. Nosotros no queremos tomar las cosas buenas, ¿verdad? Y después queremos decir, Dios es injusto, Dios es malo. No, Dios es justo, verdadero, fiel. Amén. Entonces Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Siempre mismo. Da salida, ¿sí? Él no quiere la muerte del que muere. Entonces no hay excusas delante del Señor. Así que dice, y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. O sea, las cosas que están escritas se van a cumplir. No solamente el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no habrá arma forjada contra mí que pueda. O sea, no seamos selectivos. Cuando somos selectivos en la palabra, tomando lo que queremos, lo que nos gusta, y lo amoldamos a nuestra vida, amén, estamos, como nos decía recién, nos bendecimos a nosotros mismos en la dureza de nuestro corazón. Amén. Entonces el Señor nos llama a prestar atención también en lo que nos rodea, para que no nos contaminemos los unos a los otros. Amén. Recordémonos que la salvación es personal, y por más que amemos a nuestros hermanos, y así somos llamados a amar, tenemos que poder escudriñar, ¿sí?, realmente qué es lo que está llegando a nosotros, qué es lo que nos rodea. Amén. Porque así como es personal la salvación, tenemos que pelear la batalla por nuestra salvación. Amén. Para que a la vez podamos, como dice ahí, trabajar para el Señor con gratitud. Amén. Peleando la batalla como es debido. Amén. Precioso el Señor. Vamos a hacer una oración para terminar, para encomendarnos en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios de la gloria, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por ese amor tan grande que tú nos tienes, Padre, que un día más tú nos exhortas, Padre Santo, nos llamas la atención, nos alientas, Padre Santo, a estar velando, mi Señor, a prestar atención a todas las cosas, Padre. Nos llamas a la obediencia, Señor Santo, esa obediencia preciosa que ha quedado marcada, mi Señor, por el caminar de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Él tuvo una obediencia hasta la muerte, Padre, muerte de cruz, mi Señor bendito. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser obedientes, mi Señor, y pueda morir nuestra carnalidad, nuestra voluntad, nuestras decisiones, Señor. Que realmente podamos servirte en gratitud por todo lo que tú nos das, Padre Santo, y que realmente, mi Señor Santo, no nos engañemos y podamos conocer al Dios de la gloria como es realmente, y amarlo y respetarlo y venerarlo, dando las gracias siempre, Padre Santo, por esta oportunidad de poder acercarnos y de tener un intercesor que ha sido perfeccionado en todos los quebrantos que pueda sufrir el ser humano, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, grande es tu amor y tu misericordia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Ahora te rogamos que sigas tú obrando, Señor, que sigas tú fortaleciéndonos la fe, Señor. Sí, Señor. Padre, que realmente hoy, Padre Santo bendito, mi Señor, se vaya todo cansancio, Padre Santo bendito, de nuestras manos, mi Señor. Que pongamos manos a la obra, Padre Santo bendito. Restaura nuestras rodillas cansadas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y que podamos estar atentos y alerta, Padre, en cualquier cosa, Padre Santo, que quiera desviarnos del camino, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, bendícenos, Padre Santo, precioso, mi Señor, y que tu palabra, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, vaya haciendo la obra en nosotros, mi Señor, y en cada uno de los que oyen y hacen, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo, bendito, y dejamos todo en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Precioso, Señor.